Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Divulga Ciencia, dedicado a la comunicación de la ciencia y el pensamiento crítico sobre los grandes retos ambientales de nuestro tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque antes parecía periférico, hoy sabemos que es central para la ciencia y la sostenibilidad: el enfoque de género en los proyectos ambientales. La evidencia internacional, como por ejemplo de PNUD, FAO, GEF, ONU Mujeres, demuestra que los proyectos que incorporan el enfoque de género logran varias cosas. Por ejemplo, mayor adopción de tecnologías sostenibles, mejores prácticas del manejo ambiental, mayor apropiación comunitaria, más impacto a largo plazo. La razón es simple: cuando las decisiones incluyen a quienes gestionan el territorio, la solución se vuelve más sólida. Más allá de lo que ves, hay un universo por conocer, misterios por revelar. Divulga ciencia, te guiará. Estación Divulga Ciencia, súbete y conecta, descubre con emoción, con ciencia y razón. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Cultura FM. ¿Por qué la igualdad importa cuando hablamos de cambio climático, biodiversidad o recursos naturales? ¿Qué nos dice la evidencia científica? ¿Qué estamos perdiendo cuando no vemos las diferencias, los roles y las desigualdades de género en el terreno? Para responder a estas preguntas, hoy tenemos a una invitada de lujo. Nos acompaña Diana Cabrera Navarrete. Diana es ingeniera en gerencia y liderazgo con una maestría en género y desarrollo y la certificación internacional PMP. Durante más de 15 años ha impulsado proyectos ambientales y sociales que promueven la igualdad, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. Su experiencia en monitoreo, evaluación y enfoque de género le ha permitido liderar equipos multidisciplinarios y acompañar procesos de transformación en entornos complejos. Convencida del poder de la colaboración, promueve iniciativas que demuestran que las pequeñas acciones pueden generar grandes transformaciones. Diani, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Estación Divulga Ciencia. Hola Pau, muchas gracias, yo encantada de estar aquí. Qué chévere, Diani. Como sabes, este mes de noviembre se pinta de naranja, ¿no es cierto? Porque estamos justamente en un momento para conmemorar esta lucha que tanto nos mueve a las mujeres, que es esta lucha frente a todas las formas de violencia contra la mujer. Y por eso justamente, Diani, hablando en la introducción y también poniendo en contexto, ¿no es cierto?, a nuestros divulgacientíficos y científicas, este mes queremos darle un fuerte enfoque a todas las acciones que hacemos en el tema de género. Y qué mejor hablar de género en ambiente, ¿no es cierto? Creo que es un tema que te apasiona a ti, que me apasiona a mí, que hemos trabajado juntas y eso es muy chévere. Entonces, Diani, empezando un poquito ya con esta entrevista, entender la conexión entre ambiente y género, ¿no es cierto? Y para empezar yo quería preguntarte, ¿por qué hablar de género cuando hablamos de ambiente? Desde tu experiencia, ¿qué conexiones científicas y sociales hacen imprescindible integrar la perspectiva de género en estos proyectos ambientales? Bueno, Pau, la verdad es que no podemos separar el ambiente del género. Los riesgos a los cuales estamos expuestos hombres y mujeres en todas nuestras actividades, no solamente en la ruralidad, sino también en lo urbano, nos expone de manera diferente. Y de igual forma, en el caso de los proyectos ambientales, si no vemos en la integralidad todo el contexto, sin querer, es decir, sin una mala intención, podemos reproducir desigualdades. Y hablamos, por ejemplo, de distribuir beneficios de manera inequitativa. Podemos también exponer a riesgos tal vez sin protección y sin conocimiento a personas que tal vez están en condiciones de más vulnerabilidad. Así que es algo que está entrelazado. O sea, simplemente no podemos separarlo. Yo creo que el género no debe ser visto como solamente un componente social, digamos, de un proyecto, sino que realmente forma parte de todo el desempeño técnico
Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de agricultura, sabemos que los roles que desempeñan hombres generalmente es, por ejemplo, aplicar un producto plaguicida en el cultivo. Para eso, él tiene afortunadamente el acceso al conocimiento que las mismas empresas productoras y comercializadoras de plaguicidas le sugieren, por ejemplo, usar equipo de protección personal o tal vez aplicar en horas tempranas de la mañana. Entonces, estas cositas que son de conocimiento están al acceso de quien tiene que hacerlo, en este caso los hombres. Pero las otras labores de cuidado del cultivo, como por ejemplo la poda, la cosecha, el deshiervar, todo eso generalmente está encargada la mujer. Pero a ella no le llega el conocimiento porque hay esa falsa ilusión de que ya el producto no está presente, porque ya el hombre lo aplicó. Pero eso es una ilusión y en realidad sí está expuesta. Exacto. Y Diani, perdóname, ahí es un poco el tema, lo que tú decías, de un desconocimiento total. Muchas veces son las mujeres, y no creo que muchas veces, sino la realidad es esa. Somos las mujeres las que estamos más en el tema de cuidado del entorno, ¿no es cierto? Estamos nosotras, y en las mujeres está todo ese conocimiento, esos saberes, incluso que vienen de generaciones atrás, porque tú hablas con ellas y te dicen, claro, a mí me enseñó mi abuela, a mí me enseñó mi mamá, ahora yo le enseño a mi hija. Entonces, ese traspaso de conocimiento es muy importante, y por eso ese rol fundamental de las mujeres, ¿no es cierto? Porque muchas veces a los hombres, como tú bien dices, les transmiten más ese conocimiento más técnico, y no sé por qué a veces las empresas mismas dicen a los hombres es el conocimiento técnico, las mujeres más es un tema de apoyo. ¿Por qué? ¿Y cómo romper eso, no es cierto? Cuando sabemos ahora que son las mujeres quienes están, realmente tienen todo ese conocimiento de cuidado real. Yo creo que para romper esta falsa ilusión, lo que hay que hacer es visibilizar los roles. A veces los proyectos, yo creo que hace muchos años atrás pecábamos en solamente fijarnos en la parte productiva, en lo rentable, en lo que genera un medio de vida sostenible. Y generalmente esta parte ha estado ligada con lo público, con, en este caso lo productivo, con los hombres. Y no se visibilizaba el aporte que hacen las mujeres a toda al mantener, por ejemplo, el hogar. Entonces, el primer paso, desde mi punto de vista, es visibilizar que el trabajo de las mujeres, aunque muchas veces no es remunerado, aporta y sostiene como tal la vida de la familia, de las personas que están en un entorno vinculado con el ambiente. Entonces, eso es lo primero, el visibilizarlo. Y al visibilizar, uno se da cuenta de las brechas que existen. Exacto. Por ejemplo, como les decía, brecha al acceso al conocimiento, una brecha de poder económico, una brecha de poder, por ejemplo, asistir a reuniones, asambleas, donde se toman decisiones con respecto al ambiente. Estas brechas son una situación real que ha pasado hace muchos años, pasa ahora también, y es algo sobre lo que tenemos que actuar. Ok, eso de visibilizar los roles es muy importante, ¿no es cierto? Porque a veces tendemos a hacer de menos estas actividades que hacemos las mujeres, ¿no es cierto?, en el campo, porque decimos, claro, las mujeres están en la casa, las mujeres tienen este tema de los cuidados de los niños, no sé qué, y es el hombre el que hace el trabajo fuerte, pero en la realidad no es así, porque nosotros hemos visto y hemos estado ahí, vemos mujeres que están con el hacha, mujeres que están con todas estas herramientas pesadas, o sea, la realidad que muchas veces nos han pintado, no sé por qué así, es diferente cuando tú estás en campo, ¿no es cierto? Y supongo, Diani, que justamente esa vivencia, hablábamos hace un ratito tras cámaras, si no estás en el lugar, no lo comprendes, no te sensibilizas, no haces conciencia de estos temas, ¿no es cierto? Desde tu experiencia, tú has estado mucho en estos proyectos ambientales trabajando con mujeres. ¿Qué te hizo decir un día, es que si no trabajamos con enfoque de género, pues definitivamente no hablamos de sostenibilidad, no hablamos de desarrollo, no hablamos de un ambiente sostenible? Sí, bueno, fue un momento súper crítico, no solo personalmente, sino a nivel del mundo. Fue hace unos 5 años, yo sentí que fue el punto de quiebre profesional mío. Fue cuando empecé a trabajar con mujeres mineras. Estaba en un proyecto que tenía el objetivo de eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal. Todo suena técnico, todo suena ambiental, sustancias químicas. Nadie imaginó que había una problemática social por detrás. Cuando identifiqué que había, por ejemplo, unos espacios fuera de las minas donde se acumulan los escombros, que puede decirse que es el desecho de la mina, y que en estos desechos de las minas existen una gran cantidad de personas
que de cada 100 personas, 96 son mujeres. Wow. Escarbando en estas montañas de rocas, buscando rocas que pudieran todavía tener oro, ahí sentí que algo más había que buscar, había que investigar. Entonces ahí lo que hicimos fue realizar un diagnóstico para conocer cuáles son las condiciones de trabajo de estas personas, las condiciones de vida, las económicas, y ahí pudimos darnos cuenta que primero el trabajo que ellas hacen no existe en la ley. Wow. El Ecuador no reconoce legalmente al trabajo Son invisibles de totalmente. selección de minerales. Y eso genera un efecto en cadena, Así es. porque quiere decir que no hay, por ejemplo, protección, que no hay ningún tipo de control. Es una actividad que de hecho en mi tesis de la maestría yo lo llamé el trabajo que no existe, el dolor que no existe. Wow. Ajá. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacen ahí las expone también a muchos riesgos físicos, De salud. químicos, su cuerpo, todo lo que hacen ahí es a costa de su salud. Exacto. Viéndolo en un plano primero, Ujú. y de ahí también es a costa del ambiente, Así porque es. claro, el trabajo lo hacen de una manera muy poco tecnificada, como decíamos, no tienen acceso a conocimiento, a mejores prácticas. Entonces ese fue mi punto de quiebre, y cuando entendí por qué pasaba eso fue Ok. como tener una epifanía, un momento así como de Eureka, lucidez. vino la luz. Sí. Ahí me di cuenta que si uno no incorpora todos los temas transversales de género, de inclusión social, y no hablamos solamente de género, ¿no? Así Sino es. también, por ejemplo, de discapacidades, de condiciones de pobreza, etcétera. Uno no puede crear soluciones que sean sostenibles ambientalmente. Es que es una locura, ¿no? Porque a veces hablamos del tema ambiental, pero no vemos que detrás de eso hay seres humanos que están ahí realmente, a los cuales incluso desde la urbanidad les exigimos que deben cuidar cuando nosotros mismos desde lo urbano no tenemos conciencia del cuidado, ¿no? Qué interesante lo que dices, hay mucha invisibilidad todavía de estos trabajos que hacen las mujeres que en ese caso, y puntual que has dado de la minería, por ejemplo, la minería artesanal y de pequeña escala es un tema que todo un programa nos quedaríamos conversando de esta, digamos, decadencia que hay del ser humano ahí también, porque no hay muchas condiciones, pero que, bueno, ahora poco a poco estamos trabajando también para revertir eso. Y Dani, hay mucha data, ¿no es cierto?, en temas de género. Cuando trabajas con enfoque de género en los proyectos ambientales, hay mucha información que también debe ser difundida, visibilizada. Por ejemplo, lo que tú dices, 98% de mujeres está trabajando en esto, ¿no es cierto?, en temas de recolección de los desperdicios de la minería. Por ejemplo, en la agricultura son casi parecidos los datos también. ¿Cómo mirar el género no solo desde datos, ¿no es cierto? Porque a veces también creemos que ya trabajamos en género porque decimos participaron el 50% de mujeres, el 50% de hombres. Todavía estamos en esa percepción de que el tema de género solo representa eso. ¿Cuántas mujeres participaron? ¿Cuántos hombres? ¿Cómo explicar que trabajar con enfoque de género no es mirar solo desde esa data? ¿Qué es trabajar con enfoque de género? Sí, yo creo que lo que tú has dicho con respecto, por ejemplo, a contar cuántas mujeres, cuántos hombres, Exacto. es solamente el punto de partida, ¿sí? Y bueno, les voy a dar un ejemplo que pasó justamente en la provincia del Napo. Levantamos información de cuántas personas tenían acceso a créditos en el sector agrícola. Y la data era súper chévere, ¿no? Decía que el 84% de personas que accedieron a un crédito eran mujeres. Y eso era guau, es un éxito de la política de inclusión financiera, ¿no? Pero si uno profundiza un poco más este análisis y ves, por ejemplo, los montos a los cuales han accedido, ahí te puedes dar cuenta que han sido montos muy pequeñitos, que en realidad no han cambiado la capacidad de poder adquisitivo. En el contexto de un proyecto ambiental, eso podría significar que, por ejemplo, las mujeres, aun cuando tienen acceso a créditos, son a valores pequeñitos. Okay. Y eso no les permite superar una barrera, por ejemplo, de transición de tecnología. Con un valor pequeñito tal vez no pudiera acceder a invertir en equipamiento o en insumos para poder transicionar a las mejores prácticas que nosotros estemos promoviendo. Entonces, es súper importante que podamos a esta data no tratarla de manera superficial, sino profundizar e incluso enlazarla para saber
si esta situación es algo que aporta o que puede ayudar a que el proyecto logre su objetivo o si se convierte en un obstáculo. Puede convertirse en un obstáculo, por ejemplo, que no exista el acceso al financiamiento, como el ejemplo que les decía. Exacto. Ahí, ¿qué tiene que hacer el proyecto? Tiene que promover o implementar acciones que permitan superar esta barrera, incrementar, por ejemplo, el acceso a crédito o ver alternativas que puedan financiar para que estas personas sí puedan insertarse como beneficiarios del proyecto y obviamente generar el impacto que queremos. Si no logramos eso, el proyecto estaría solamente curando síntomas de una problemática, pero no provocando una transformación en las causas como tal. Y interesante eso porque, como decía antes, todavía estamos acostumbrados a que si yo reporto que en el taller, en la capacitación, en tal espacio, en tal acción, en tal actividad ya participaron mujeres, ¿estoy haciendo realmente algo con respecto a género? Tú decías esto, como que nuestras acciones deberían propender a crear política pública bien específica para mujeres, ¿no es cierto? Porque es esto, a veces decimos, armamos por ejemplo, en el tema financiero, una caja común, abramos una línea de crédito así que te da recursos muy pequeños que no representan lo que tú necesitas. Entonces, en ese sentido, Diany, porque muchas veces es como que ya los proyectos mismos ambientales, yo así hago mea culpa y hemos hecho esto, ¿no es cierto? Hemos estado solo haciendo lo mismo, tal vez dando capacitación en género, haciendo talleres para sensibilizar, que sí es bastante bueno porque es también abrir los ojos a los hombres que están ahí, también a las mismas mujeres para que se empoderen ellas mismas en las actividades que hacen. Pero ¿cómo propiciar más la participación de las mujeres en los proyectos ambientales? Porque muchas veces todavía tienen miedo de participar porque es el hombre el tomador de decisión. Todavía tú vas a las comunidades y ves que ellas no quieren hablar mucho a veces porque dicen es que mi voz o mi palabra no va a tener ningún tipo de impacto, no va a tomar ninguna decisión. Entonces, ¿cómo crear más participación y que las mujeres realmente se sientan empoderadas de tomar las decisiones sobre sus actividades ambientales, por ejemplo? Sí, yo creo que esto que acabas de decir es el efecto de todas las brechas a nivel de sistema y de estructura en las cuales hemos vivido las mujeres por muchísimo tiempo. Y no es algo que sea fácil de cambiar. Sin embargo, yo creo que podemos actuar, al menos desde los proyectos ambientales, desde 3 frentes. Lo primero es la gobernanza, porque no es suficiente con simplemente invitarlas a participar. Exacto. Sí. Por ejemplo, en comités de agua o en espacios donde se discutan temas ambientales o de manejo de los recursos y que ellas puedan participar. No solamente invitándolas, sino también haciéndolo mandatorio. Exacto. Entonces, por ejemplo, si hay planes de manejo de un área rural o de una finca, igual si hay algún tipo de gobernanza como tal, hay que hacer mandatorio que exista paridad de género. Eso quiere decir que si estamos en un conjunto de 4 personas, 2 idealmente serían mujeres y 2 hombres. A muchas personas no les gusta esto de las cuotas de paridad. Exacto. Nos hemos encontrado con un muchas. montón. Pero para poder romper esa brecha, nos vemos casi obligados a recurrir a estas acciones. Son las acciones afirmativas que nos permiten impulsar, o sea, dar el primer paso e impulsar. Eso es lo primero. De ahí lo otro también tiene que ver mucho con apoyos materiales a las mujeres. Porque muchas veces, y justo en esta semana que estuve en el norte del país en un taller, estábamos un grupo de más o menos unas 12 personas y solo yo era mujer. Wow, todavía pasa, ¿no? Todos los demás, las demás personas eran hombres, eran agricultores, muy trabajadores y los respeto y admiro muchísimo. Y yo le preguntaba a uno de ellos, le decía, ¿cómo hace esto usted en su actividad diaria? Me dice, no, yo de eso no sé, eso hace mi esposa. Claro. Yo, ¿y por qué no le trajo a su Porque no está aquí esposa? contándonos. Porque yo necesito esa información y si usted no la tiene, tal vez pudo traerle a su esposa. Y me dijo, no, lo que pasa es que ella es muy ocupada. Ella no tiene tiempo para venir a estas cosas. Yo vengo acá. Exacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que probablemente la mujer, en este caso puntual, está con mucha carga de trabajo no remunerado también en su casa, o sea, de trabajo de cuidado. Aparte de eso, se encarga también de sus cultivos. Entonces, el brindarles todas las facilidades que se pueda para que ellas puedan asistir a estos espacios es importante. Y son cosas tan simples como, por ejemplo, brindarles el transporte,
Si tienen niños pequeños, apoyarles con el cuidado de guardería, por ejemplo, Exacto. para que puedan asistir a la reunión o al taller. Ujú. Y apoyos así logísticos, ¿no? Entonces, esas son las actividades materiales que pudieran ayudar para que la participación de las mujeres sea un poco más significativa y que pueda darse, de hecho, como tal. Y quizás lo último, pero no menos importante, de hecho tal vez es lo más importante, es el hacerles sentir que esta participación genera un beneficio tangible para ellas. Exacto. Por ejemplo, voy a hablar de tal tema y con ese tema yo le voy a, por ejemplo, ayudar a que usted sepa cómo acceder a un crédito o que usted sepa cómo, no sé, realizar mejor la poda, cómo obtener más flores o cómo obtener más del producto que usted esté produciendo. Entonces, ese es un beneficio que nosotros lo vemos como un incentivo, pero en realidad para ellos es el beneficio tangible. A ver, yo voy a invertir aquí mi tiempo, pero tiene que ser para algo que me ayude. En principio pensamos casi siempre en lo económico, o sea, que me beneficia económicamente, pero de manera indirecta, el objetivo del proyecto es que lo beneficie también al ambiente. Así es. Porque cuando ellas hacen mejor las cosas, todos ganamos. Y en verdad es comprobado, ¿verdad, Diani? Y justo eso te iba a preguntar si nos puedes contar un caso concreto, porque cuando tú mejoras las condiciones de las mujeres, o sea, no es que, y eso es algo que siempre hemos discutido, yo he hecho varios programas aquí en Estación Divulgación Ciencia sobre el tema de género, y es que no es que estamos diciendo que las mujeres vamos a sobreponernos a los hombres, ni mucho menos, sino que estamos diciendo que hay que generar una igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Tú, verás, yo creo que trabajar ya en el tema ambiental es bien complejo, ¿no es cierto? Porque es cambiar prácticas, actitudes, percepciones que tiene la gente. Y, por ejemplo, en casos particulares como la minería artesanal o la agricultura es más complejo. No sé, Diani, tú en tu experiencia has visto, porque tienen además unos, ¿cómo se llaman esto? Viven de metáforas, de cosas así que ya se han hecho realidades. No sé, a mí me contaron una vez que decían que una mujer no puede entrar a una mina porque la mina deja de producir, por ejemplo. Y tenían esa concepción que era prohibido que una mujer entre, ¿no es cierto? Hay cultivos que te dicen, si esa mujer toca ese cultivo, no funciona. Entonces, qué complejo es. ¿Cómo has ido tú trabajando con este tipo de cuestiones? ¿No es cierto? Que, como digo, son percepciones, pero que ya no son percepciones. Para ellos se convierte ya en sus realidades. Ajá. Eso se presenta muchísimo. Yo creo que en casi todos los sectores productivos. Ya. El que tú comentas de la minería no está presente solo aquí en nuestro país. Yo he leído, por ejemplo, que en Bolivia es igual. Ya. De hecho, en Bolivia hay creencias así que del duende que tienen que venerarle. Transnacional el mito. Ajá, que tienen que venerarle al duende la entrada, la salida y prometerle que el oro que van a obtener lo van a usar en X cosas. Qué locura, qué locura. Entonces son creencias populares y eso no es ajeno al género. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con esto de que la mujer tenía que estar como que desenvuelta en un entorno privado, en un ámbito privado y no en lo público. Entonces son formas que lamentablemente siguen todavía vigentes en algunos sectores, en otros no. Pero bueno, es un poco lo que hay. En la agricultura es algo parecido, pero ahí lo que funciona, digamos, para transformar esta forma de pensar, porque al final es una creencia nada más, es el acercar a las personas más jóvenes al conocimiento, por ejemplo, con evidencia científica, con datos, con estadísticas, uno puede ayudar a cambiar. Me atrevería a decir que a las personas que son de más edad, a las más viejitas, es un poco más difícil, es un desafío bien grande, pero con las nuevas generaciones se puede hacer y esa es justo una de las tareas de los proyectos ambientales, ¿no? El poder acercar el conocimiento a las personas jóvenes, a las de mediana edad, a las mayores también, porque también son muy abiertas a aprender siempre que les beneficie. No les beneficia, no nos hace mucho caso. Sí. Ajá. Y sobre todo lo que bien dices en la educación desde pequeñitos, ¿cierto? Porque muchas veces los hijos son los que van a los padres y les hacen como que reaccionar y pensar un poquito, ¿no es cierto? En lo que ellos van aprendiendo, en esa deconstrucción de ese conocimiento fundamentalista que tenemos en las escuelas todavía también, cambiar
fomentar ese tipo de conocimiento en los chicos creo que es importante. Y el tema también de género va ligado al tema de participación de los jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes son súper fundamentales porque, por ejemplo, ya en estas actividades productivas ellos ya no quieren participar, no se sienten motivados, han visto lo difícil que ha sido para sus padres justamente por esta falta de tecnificación, por esta falta de formalización, por ejemplo, que tienen muchos limitantes para tener formalización, para también adquirir estos beneficios que tiene el Estado para los trabajadores. ¿Cómo motivar en ese contexto a los chicos, a las jóvenes, a las chicas jóvenes, por ejemplo, para que guarden estos conocimientos, estos saberes? Porque es muy triste, muchas veces tú ves que ya la abuelita o el abuelito se va con ese conocimiento y ya las generaciones nuevas ya no quieren saber de eso porque piensan en que el desarrollo está en las ciudades, el desarrollo está afuera, ¿no es cierto? Pero más bien ahí decir, si van a estudiar, tuvieron la oportunidad de tener educación, qué hermoso sería todo ese conocimiento, más bien volcarlo a su espacio de su familia para que tengan prácticas mejores, ¿no? Sí, ahí justamente yo creo que la academia es un gran aliado. No solo la academia, también la educación secundaria, la educación primaria, porque como tú bien dices, muchas veces nos hace falta tal vez un componente que nos permita recuperar los saberes ancestrales en cada proyecto. Es interesante que actualmente, por ejemplo, los donantes internacionales prácticamente ya nos exigen tener un módulo de gestión de conocimiento y a través de este módulo nosotros podemos proponer iniciativas con universidades. Es súper interesante, por ejemplo, conocer a jóvenes que salen de una comunidad, estudian y regresan a la misma comunidad para hacer sus investigaciones. Justamente esta semana nos encontramos con una persona así, está haciendo su doctorado en la recuperación de los saberes ancestrales de su comunidad. Entonces es súper interesante eso, y el proyecto o los proyectos ambientales, lo que tenemos como una de nuestras tareas es justamente promover que ese conocimiento no se pierda y conjugar también todas las mejores prácticas que estamos llevando como un nuevo conocimiento para hacer las cosas de una forma que sea más adecuada, no solo para ellos, sino también para el ambiente, conjugar eso con la cultura, la cosmovisión de las comunidades con las que trabajamos y, por supuesto, con sus saberes. Así es, que interesante es ver como cuando el conocimiento regresa. Yo también cuando veo eso me siento como súper bien porque digo, claro, este joven ya viene como con un conocimiento más, digamos, abierto, con otras formas de que puede enseñar en su comunidad, puede intercambiar estas nuevas prácticas que pueden funcionar. Y es chévere, ¿no? Es chévere porque están devolviendo todo ese conocimiento a su propio espacio. Sin embargo, creo que sí, todavía falta mucho no sé si de los proyectos, porque a veces los proyectos como que planificamos, tratamos de dar, pero ¿cómo hacer sostenible esto también? ¿No es cierto? Esa siempre es la pregunta del millón, porque vamos, los proyectos ambientales tal vez sí trabajamos en fortalecer estas capacidades, trabajamos muchísimo en querer empoderar a las mujeres, por ejemplo, en este tema de género, porque ahora trabajamos, digamos, muy duro en esa situación, ¿no es cierto? Ya visibilizamos, pero ¿cómo dar un poco de sostenibilidad? ¿Cuáles crees tú que serían esos aliados que nos ayudarían muchísimo a que no se quede en el proyecto, no se quede más allá y que la gente tal vez pueda seguir y pueda motivarse a seguir con estas prácticas? Sí, yo creo que ahí la clave, bueno, tampoco hemos logrado, ¿no?, que todos los proyectos sean sostenibles. Siempre hay un porcentaje de fallo. Pero generalmente lo que sí funciona es que primero las soluciones nazcan de la gente. No vayamos nosotros a imponer algo, sino que nacen de la gente. Exacto. Y una vez que nacen de ellos, aportar, ¿no?, con todo lo que se pueda para que ellos puedan aprender, mejorar, etc. Y algo súper importante es también que esta solución les permita tener una autonomía económica, económica principalmente. ¿Por qué? Porque si esto les permite tener un ingreso, ya por sí solos van a seguir haciendo. Un ejemplo claro es un proyecto que hicimos hace un tiempo de orfebrería, igual con mujeres mineras, pero que decidieron ellas, no nosotros, aprender a hacer joyas con el mineral que tienen ahí a la mano en su localidad. Hasta ahora producen joyas. Me parece que no es su fuente principal de ingresos, pero sí la complementa. Y sobre todo,
les gusta. Qué bueno. O sea, les gusta hacerlo y les da algo de ingresos. Entonces, eso de alguna manera nos ayuda a tener una percepción de que es algo sostenible, Así es. porque por ellas mismas lo pueden hacer. Perfecto. Entonces, los proyectos que pueden hacer es esto, ¿no? O sea, apoyar soluciones que nazcan de la gente y brindarles todas las capacidades que se pueda. Así es, Diany. Creo que eso está en nuestras manos, como un poco abrir las diferentes perspectivas que ellas puedan tener, las diferentes opciones que puedan tener, ¿no es cierto? Y decirles, ustedes mismos están aquí, ustedes mismos nos han mostrado que esto puede ser, y en lo que ellas decidan, pues nosotros apoyar, nosotros darles un poquito más de fortalecer esa capacidad que ellas ya tienen ahí guardado, y que muchas veces por este ritmo de vida, este contexto comunitario en el que están, no han podido ver, y pues se vuelve en una situación, en una actividad que podía ser rentable. Como tú dices, lamentablemente siempre esta independencia económica es la que te puede ayudar también un poquito a romper esas brechas de género, ¿no es cierto? Porque, claro, estamos en una sociedad ecuatoriana, latinoamericana, en la que, claro, el esposo es el proveedor, el que mantiene, y desde ahí tú ya te sientes subyugada a una dinámica muy, digamos, inferior como condición de mujer, ¿no es cierto?, dentro de tu familia. Diany, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo rapidísimo. Es un tema que a mí me apasiona un montón. A mí también. Sí, quisiera que así como que para cerrar nos dejes un último mensaje. ¿Cómo te imaginas tú a futuro los proyectos ambientales que realmente hayan incorporado un enfoque de género, que buscan la igualdad, la equidad entre hombres y mujeres en el tema ambiental? Bueno, yo imagino proyectos que, como les decía, que no vean al género como un componente social aislado de todo lo demás, sino que en realidad esté integrado a toda la parte técnica del proyecto. Que vea que sin igualdad de género en realidad no existe sostenibilidad, no es posible, porque las personas que reciben los impactos de un mal manejo ambiental generalmente son las mujeres y los niños. Entonces, si logramos incorporar eso, será el proyecto ideal. Chéverísimo, muchísimas gracias, Diany. Esperamos tenerte en un próximo capítulo en el que podamos hablar sobre esto. Creo que hablar de enfoque de género siempre va a ser algo que a mí al menos me mueve, y que mueve a muchos de los divulgadores científicos y científicas que nos están escuchando. Hoy aprendimos que el enfoque de género no es un requisito administrativo ni un complemento, sino un elemento científico clave para entender cómo se usan los recursos, cómo se toman decisiones y cómo se distribuyen los riesgos y las oportunidades dentro de un territorio. Vimos que los datos cambian, que la calidad técnica mejora, que las soluciones se vuelven más sostenibles y que las comunidades se fortalecen cuando la igualdad está en el centro. La evidencia, la experiencia de campo y la ciencia aplicada nos muestra lo mismo. La sostenibilidad necesita una mirada de género. Muchísimas gracias, Diany. Divulgadores científicos y científicas, recuerden que pueden ver este programa el próximo sábado y que van a tener mucha información sobre este tema apasionante, y el domingo nos van a escuchar a las 11 de la mañana en Cultura FM 100.9 y nos vemos en un próximo viaje. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Pau. Estación Divulga Ciencia. Hasta la próxima aventura. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención, porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulga Ciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.